Cuando trabajamos con variadores de frecuencia es común preguntarnos qué debemos revisar en las aplicaciones con dichos dispositivos. Es por ello que te voy a dar dos ejemplos bastante comunes que nos vamos a encontrar en cualquier escenario de cualquier industria. Vamos a comenzar primero con una aplicación básica. Para entender qué es una aplicación básica, primero vamos a describir lo que tenemos aquí en la pizarra. Tenemos una conexión de un variador de frecuencia a una distancia igual o menor a 20 metros, donde vamos a conseguirnos evidentemente a nuestro motor trifásico y finalmente a la carga. Una aplicación básica es aquella en donde se realiza una programación rápida. Se puede también aplicar un autotuning debido a que no vamos a encontrar cambios bruscos de velocidad en el eje de nuestro motor trifásico, y dentro de los parámetros a modificar generalmente nos podemos encontrar la velocidad mínima, la velocidad máxima y la rampa de aceleración y desaceleración. De acuerdo a nuestro motor, nosotros podemos encontrarnos que dentro de las aplicaciones vamos a ver una cinta transportadora, generalmente con una velocidad entre 30 y 40 Hz. También podemos conseguirnos extractores y bombas verticales. Eso de acuerdo a la carga que va a manejar nuestro motor trifásico. En la parte de abajo vamos a ver cuáles son las fallas recurrentes que podemos encontrarnos en este tipo de aplicación básica. Vamos a leer que tenemos aquí dos clasificaciones, en donde tenemos ajustes eléctricos y de programación y ajustes mecánicos. Dentro de las fallas más recurrentes, la número uno es la falta de mantenimiento mecánico. Entre paréntesis te estoy colocando base de motor, alineación o simplemente rodamientos y el ventilador del motor. Es importantísimo chequear estas condiciones apenas nos llamen para una falla con variadores de frecuencia. Dentro de lo que sería también una segunda falla muy recurrente, pero ya aquí a la parte eléctrica y de programación, puede ser el cableado con problemas. Este problema podemos observarlo en los bornes del motor o en el variador de frecuencia y también en el trayecto. De acuerdo, si es una instalación muy antigua, indudablemente tenemos que chequear ese cableado. Pero ojo, si es también una aplicación muy antigua, debemos verificar que estén bien ajustados esos tornillos, porque con la vibración y a través del tiempo estos se pueden aflojar fácilmente. Dentro de estas fallas recurrentes tenemos una tercera, que sería el incorrecto ajuste de funcionamiento. Esto nos estamos orientando ya a la programación. Dentro de estos ajustes tenemos que no se evalúa las rampas correspondientes o no se hace prueba ni siquiera. También la corriente máxima, importantísimo. En este caso, ya algunos es porque sobredimensionan al motor, es decir, el motor tiene una potencia mucho más alta que el variador de frecuencia, o sencillamente el motor trifásico tiene una potencia muy por debajo del variador de frecuencia. ¿Problemas hay? No tiene que haber ningún problema si sabes muy bien o tienes muy claro cómo realizar el ajuste de los parámetros. Dentro de esta falla recurrente también tenemos que analizar la frecuencia mínima y máxima y también el sobrevoltaje. Este sobrevoltaje tenemos que evaluar si nosotros, de acuerdo a este último evento, si va a ser necesario colocar algún filtro, bien sea aguas arriba o aguas abajo de tu variador de frecuencia. Dentro también de esta falla recurrente vamos a conseguir al cuarto punto, que ya te adelanté algo, y es el orientado con que el motor tiene un HP muy inferior o muy superior al variador de frecuencia. También tenemos que evaluar aquí si nosotros estamos conectando o ya conectaron un motor rebobinado o de clase inferior a F. Cuando nos referimos a la clase, si es inferior a F, estamos hablando del embobinado, ¿ok? Del motor trifásico. Recordemos que hay motores preparados para soportar esa señal pulsante de tu variador de frecuencia. De acuerdo a este análisis, también tenemos que chequear en una documentación, en alguna agenda que hayas detallado ese parámetro o esa condición de que evidentemente era probable de que tu sistema fallara porque había un motor que fue instalado de manera de emergencia y era cuestión de tiempo de que se presentara este tipo de falla, y no hay que entrar en pánico, sino ya tomar las precauciones correspondientes. Y la última falla recurrente, ya orientada a la parte mecánica, es
carga con problemas. Es decir, ya el sistema motor y variador de frecuencia están funcionando de manera correcta, incluso el cableado, pero ya la carga está presentando algún inconveniente o alguna avería. En base a esta aplicación básica, nosotros tenemos que destacar las siguientes soluciones. Dentro de las soluciones te las he enumerado del punto 1 al punto número 5 de acuerdo a lo que se esté presentando. Una de las primeras fases que nosotros tenemos que evaluar en cualquier sistema de variador de frecuencia, siempre y cuando haya energía eléctrica en el escenario, siempre y cuando el variador de frecuencia aún esté mostrando signos de buena operación, es el chequeo de la carga. ¿Ok? Nosotros tenemos que llegar a la carga, evaluar la carga, incluso también ver cómo se está comportando, ver cuáles son sus elementos mecánicos que tienen que estar en posición y a partir de allí podemos seguir a los siguientes puntos. Bien, dentro de estos puntos tenemos que verificar el funcionamiento en comando local. En nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia hacemos bastante énfasis en tener en cuenta en memoria cuál es el procedimiento para cambiar a tu variador de frecuencia de modo remoto o de modo comunicación a un modo local. Pero ojo, recuerda que esta maniobra tiene que ser supervisada porque si lo cambias a modo local puedes cambiar la configuración del variador de frecuencia. Primero, chequea, primero ve al manual y verifica qué va a suceder cuando hagas este cambio. Si ya no tienes ninguna opción para realizar esta maniobra, bueno, sencillamente ya sabes a qué te vas a tener que enfrentar. Pero el modo local de manejo de los variadores de frecuencia nos ayuda a solventar rápidamente y a salir de dudas de acuerdo a lo que se nos esté presentando. La siguiente solución o el siguiente paso para encontrar una solución es chequear el bus DC del variador de frecuencia. Aquí ya estamos hablando de que el variador de frecuencia no prende a pesar de que hay energía eléctrica, el variador de frecuencia explotó, el variador de frecuencia simplemente está apagado. Ojo, para nosotros chequear el bus DC tenemos que verificar que no haya tensión en el variador de frecuencia, es decir, esté ausente la energía eléctrica. Cuidado con eso. Antes también de medir tenemos que chequear con la escala de voltaje en la entrada y en la salida del variador de frecuencia, que haya 0 voltios, no puede haber 20 voltios, 40 voltios, 10 voltios, nada, 0. Tiene que haber 0 y allí es que puedes recién iniciar la medida o el chequeo del bus DC de tu variador de frecuencia. Otra solución probable es comprobar el cableado. Para comprobar el cableado, obviamente no tiene que haber tampoco tensión en lo que es los bordes de nuestro variador de frecuencia. Y finalmente comprobar motor en vacío. Aquí ya nosotros verificamos a nuestro variador de frecuencia. El motor está dando indicios de movimiento, ¿ok? Hay nivel de tensión correcto en el sistema. Aquí simplemente desacoplamos a nuestra carga, dejamos a nuestro motor en vacío y realizamos las pruebas correspondientes. Aquí lo que queremos hacer énfasis que a pesar que es una aplicación básica, que es la que más podemos observar en cualquier industria, hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Y antes de dividir a los eléctricos de los mecánicos y enfrentarlos, tenemos que trabajar en equipo, porque no siempre es la parte eléctrica que está fallando y tampoco, no siempre es la parte mecánica que está fallando. Más aún en aquellos sistemas en donde evidentemente tienen años funcionando y cuando falla, la gente se encuentra por sorpresa que la base o el motor está desalineado y no es ninguna sorpresa, es parte de los sistemas debido a la vibración que con el tiempo van ocurriendo este tipo de eventualidades. ¿Ok? Entonces, ahora ya finalizando con este estudio de una aplicación básica, vamos ahora a analizar qué debemos chequear en aplicaciones avanzadas y también ver qué es una aplicación avanzada con variadores de frecuencia. Bien, compañeros, ya analizamos lo que sería una aplicación básica con variadores de frecuencia. Vimos que esa aplicación básica va orientada en aquellos sistemas en donde quizás no estemos aplicando lo que es la retroalimentación. Sin embargo, pueden haber escenarios en donde estas aplicaciones, por ejemplo, con un potenciómetro,
sea también considerada una aplicación básica, una aplicación sencilla, porque es una de las más utilizadas en la industria. Recordemos entonces que una aplicación básica va a tener sencillamente lo que es la carga de los parámetros de nuestro motor trifásico, seguido de un control quizás de la rampa de aceleración, la rampa de desaceleración y algún monitoreo directo como sería lo que es la corriente. Vamos a pasar ahora al estudio de nuestra aplicación avanzada. El segundo escenario que indudablemente también vamos a conseguir en muchas industrias. Vamos a chequear rápidamente lo que tenemos aquí en nuestra pizarra. Bien, al igual que el ejemplo anterior, con aplicación básica hemos colocado aquí aplicación avanzada. También hemos desglosado la información de una manera bastante organizada, coherente, ¿sí? Ubicando también los escenarios en donde tendríamos nosotros que chequear, evaluar, verificar en el momento que nos encontremos en aplicaciones parecidas. Vamos a comenzar primero explicando lo que sería la conexión o instalación que podríamos estar observando en algún escenario de la industria. Por aquí tenemos a nuestro variador de frecuencia, en este caso adicional al motor, hemos colocado entre variador de frecuencia y el motor también algunos dispositivos, elementos o accesorios que podrían utilizarse dependiendo cada aplicación. Tenemos a nuestro motor, tenemos a nuestra carga. Aquí, antes del variador de frecuencia, nosotros tenemos que destacar que en una aplicación avanzada quizás ya no consigamos necesariamente al variador de frecuencia como único protagonista del sistema a controlar. Es por ello que hemos colocado aquí un PLC. El PLC también hay escenarios en donde se está bien sea controlando el variador de frecuencia o simplemente monitoreando o ambas, ¿sí? Que sería el control y monitoreo. Seguido también podremos encontrarnos entre variador de frecuencia y motor si hay una distancia de acuerdo a la norma igual o mayor a 50 metros entre variador y motor, accesorios como filtros de BT, filtro senoidal o algún protocolo de comunicación industrial, que en este caso ya destacamos que es el uso del PLC o cualquier otro controlador que esté monitoreando o controlando ese variador de frecuencia a distancia. También podemos conseguirnos accesorios como resistencia de frenado, que obviamente en este aspecto se busca controlar lo que es la rampa de frenado de nuestro motor trifásico para que esa sobrecorriente sea absorbida por esta resistencia de frenado. Bien, entonces vamos a chequear rápidamente cuáles son las fallas recurrentes presentes en este tipo de escenario, de acuerdo, no es que vamos a conseguir todos estos accesorios, de acuerdo al tipo de elementos que vayamos a conseguir y cómo debemos actuar ante esas eventuales fallas en la industria. Bien, entonces antes de comentar las fallas recurrentes, las posibles soluciones, vamos a destacar también qué sería una programación avanzada. Lo estamos destacando aquí como la primera maniobra que vamos a realizar en este tipo de instalaciones. Una programación avanzada más allá de cargar los datos del motor, de ajustar valores en la rampa de aceleración, en la rampa de desaceleración. También podríamos estar necesitando software adicionales para analizar a detalle el comportamiento de nuestro variador de frecuencia. También podríamos estar haciendo un chequeo más exhaustivo en lo que es el comportamiento de nuestra carga, el consumo de corriente, la velocidad alcanzada, si tenemos que aumentar la frecuencia de trabajo, todos esos aspectos tenemos que dirigirnos al manual de operación de nuestro variador de frecuencia y checarlo con el equipo que allí nos esté acompañando y hacerlo de una manera bastante cautelosa. Bien, vamos a chequear también que en estos escenarios siempre va a ser una opción el autotuning o la autoprogramación o el autoajuste. Recordemos que este parámetro o esta maniobra es recomendada en aquellos sistemas a lazo abierto, es decir, no hay retroalimentación o sencillamente el motor no va a estar expuesto a cambios bruscos de variación de velocidad. Siempre se destaca eso allí. De igual forma, de acuerdo al modelo del variador de frecuencia que estemos manejando y a la aplicación, tenemos que chequear cuáles son las recomendaciones del fabricante. Dentro de los parámetros también hay otros puntos a destacar, como es el transistor de frenado, que es ese parámetro o esa instrucción
necesarias para habilitar el funcionamiento de nuestra resistencia de frenado en el punto más crítico de lo que es la desaceleración. En ese punto tenemos que programar que nuestro variador de frecuencia esté listo para disipar esa sobrecorriente, porque recordemos que el motor, cuando está disminuyendo su velocidad, en este punto se convierte como un generador y allí obviamente se va a incrementar esos valores de corriente en ese punto. Bien, también obviamente tenemos que estar chequeando lo que es la rampa de desaceleración, los protocolos a ajustar si vamos a emplear comunicación industrial y por último supervisión en campo en relación al control local, ¿sí? Importantísimo, cuando vean un variador de frecuencia controlado por un protocolo de comunicación y se presenta una falla, no desconecten primero lo que es el cable de comunicación y tampoco pasen de manera inmediata al variador de frecuencia al control modo local, porque muchas veces, dependiendo del variador, este puede perder los parámetros de ajuste en lo que se refiere a protocolos de comunicación. Siempre primero reporten la falla y luego van a ver allí qué decisión tomar o qué maniobra van a realizar. En las primeras de cambio, lo recomendable es no desconectar ese cable de comunicación, ¿sí? Y tampoco cambiar de manera rápida al modo local para verificar al equipo. Muchas veces son fallas intermitentes y solamente hay que esperar que se restablezca y el sistema va a seguir funcionando. Ojo con eso. Bien, ahora sí, vamos a destacar también el punto aquí con los protocolos de comunicación que pueden ser Modbus RTU, TCP, Profibus, y podemos conseguirnos dentro de la instalación un gateway o pasarela de comunicación. Eso lo ampliamos más en nuestra capacitación sobre comunicación industrial, ¿ok? Pero pronto vamos a estar subiendo información útil sobre estos temas. De momento vamos a pasar rápidamente a ver cuáles son las fallas más recurrentes en este tipo de sistemas. Bien, aquí hemos enumerado 7 puntos. Vamos a leerlos juntos, ¿sí? Tenemos que el primer punto sería funcionamiento incorrecto del motor. Muchas veces hay aplicaciones bastante interesantes, pero lamentablemente no se utiliza un motor trifásico orientado a trabajar con variadores de frecuencia. De acuerdo a la norma, estos motores son nombrados como motores inverter duty, es decir, preparados para trabajar con las señales que emite el motor trifásico. Pero ojo, no es que una instalación sí o sí tenga que llevar este tipo de motor. Generalmente estas recomendaciones van en aquellos sistemas que quizás se vaya a controlar un puente grúa o se vaya a trabajar a una altura sobre el nivel del mar considerable, y allí es recomendable utilizar este tipo de motores porque la diferencia con los motores comunes que se utilizan más en la industria es que el embobinado viene preparado para estos picos de corriente, para esta señal pulsante emitida por nuestro variador de frecuencia, ¿sí? Pero para aquellos sistemas en donde simplemente se está haciendo un control dentro de la industria, un control ya bastante conocido, entonces se recomienda es que si el motor viene fallando, se verifique su embobinado, se valide si este no es un motor que ha sido rebobinado. Allí vas a solucionar de manera muy rápida y saber que el sistema quizás no se está comportando de la manera más eficiente posible, porque obviamente el motor está presentando este tipo de falla. Parece algo tonto, pero en la industria se presentan muchas opiniones cruzadas entre mantenimiento, entre el equipo de mecánica, y nunca llegan a la falla porque simplemente se cree en las primeras de cambio que la falla puede ser una falla electrónica. Entonces toma en cuenta este primer punto. Bien, si pasamos al segundo punto, tenemos aquí que nos dice cable apantallado conectado a motor. Usar independiente. En este caso se recomienda, porque ya te lo expliqué en el primer punto, generalmente se utilizan motores que no son o que no están preparados para los variadores de frecuencia. Entonces muchos conectan lo que es la masa del variador de frecuencia a la masa del motor trifásico, a la carcasa o al estator. Siempre se recomienda utilizar la masa del variador de frecuencia con una masa independiente en donde no se encuentre obviamente el motor trifásico, al ser motores que no cumplen
con la capacidad para soportar estas señales del variador de frecuencia, se pueden emitir algunas fugas de corriente y esa fuga puede estar interpretándola lo que es la electrónica del variador de frecuencia como alguna falla intermitente, que generalmente son aquellas fallas que no se quedan registradas en el variador de frecuencia, simplemente el variador de frecuencia se comporta algunas veces de una manera errada, pero no te da tiempo de alcanzar, de llegar al momento y ver qué está sucediendo en el variador de frecuencia. Siempre se recomienda ese punto aquí. Pero vamos a pasar al tercer punto rápidamente, que aquí te estoy indicando cable apantallado no autorizado por marca. Fallas intermitentes, consultar manual. De acuerdo a la norma, nos dice que si vamos a utilizar un cable apantallado, se recomienda que este sea autorizado por la marca. O si no, tienes que aplicar el segundo paso en donde no debes conectar la malla de este cable a la carcasa del motor trifásico. De igual forma, todo manual en las primeras páginas siempre da las instrucciones paso a paso que debemos nosotros respetar para conectar ese cable apantallado. En este punto también es importante destacar que la norma nos recomienda que en caso que no tengamos un cable apantallado, simplemente podemos utilizar un cable sin malla, es decir, podemos tener 4 conductores, los 3 conductores que van a ir conectados a nuestro motor trifásico, más el conector o más el conductor de tierra, ¿sí? Simplemente con eso también puedes realizar una conexión bastante segura con tu variador de frecuencia. Vamos a pasar al cuarto punto que nos indica falla de comunicación, consultar a encargados. Te lo indiqué aquí anteriormente, hace unos segundos, que cuando falla la comunicación en los variadores de frecuencia, siempre, muchas veces no es solo un variador que se encuentra en la red, son varios dispositivos, no necesariamente también tiene que ser solamente variadores de frecuencia. Entonces, no desconectes nunca ese cable de comunicación, por lo menos cuando se está presentando la falla. Primero, evalúa, llama por radio, contáctate con el encargado más directo y evalúen el sistema antes de realizar cualquier maniobra. Bien, vamos a pasar al quinto punto que nos dice sobrecalentamiento de la resistencia de frenado. La resistencia de frenado está preparada para esa sobrecorriente que va a experimentar el sistema cuando el motor trifásico está disminuyendo de velocidad. Sin embargo, hay un rango de corriente que debería soportar nuestra resistencia de frenado de acuerdo a la aplicación y de acuerdo al modelo de la resistencia. Siempre, también en los manuales, hay indicaciones de acuerdo a ese valor que has seleccionado para tu aplicación. Consúltalo y no tienes que entrar en pánico en ese tipo de escenarios. Bien, vamos a pasar al sexto punto que nos dice falla en altura por derrapeo, consultar manual. Estas fallas son aquellas en donde se instalan variadores de frecuencia muy por encima del nivel del mar. A estas aplicaciones, cuando se experimenta o cuando este variador de frecuencia obviamente se encuentra a estas alturas, inmediatamente sus valores de placas van a ser modificados. Cada manual, cada fabricante indica cuáles son los porcentajes, cuáles son las condiciones que nosotros debemos llevar a cabo para instalar correctamente a nuestro variador de frecuencia. Te pongo un ejemplo rápidamente. Si tu variador de frecuencia te dice en placa que puede soportar hasta 20 amperes, con esta altura su valor de corriente obviamente se va a ver disminuido, ¿ok? Por las condiciones atmosféricas cuando se encuentran estos dispositivos por sobre el nivel del mar. También tenemos que evaluar la aplicación, también evaluar el manual, pero antes de realizar eso, te recomiendo siempre que te contactes con tu proveedor y le digas cuál es la aplicación que vas a llevar a cabo y obviamente allí vas a poder obtener toda la información necesaria para trabajar con toda la seguridad posible para tu aplicación. Y por último tenemos este séptimo punto que nos dice no elección de filtros en aplicaciones generalmente iguales o mayor a 50 metros. Dentro de esta distancia se encuentran dos accesorios fundamentales y bastante conocidos en lo que son aplicaciones con variadores de frecuencia. Tenemos el filtro DVT que es recomendado entre 50 y 100 metros de distancia y el filtro senoidal que realiza el mismo trabajo pero cuando ya esta distancia
quizás pasa ya los 100 metros o los 200 metros de acuerdo a la aplicación que estés manejando. Son accesorios bastante costosos, van por debajo o van aguas abajo de nuestro variador de frecuencia y de acuerdo a la aplicación también es su selección. Entonces, de acuerdo a esta sección de fallas recurrentes, vamos a ver cómo debemos actuar nosotros y cómo debemos solucionar dichas fallas. Bien, de este lado de nuestra pizarra tenemos de color negro 7 posibles comportamientos, 7 posibles decisiones que nosotros tenemos que incluir en nuestro conocimiento, en nuestras maniobras, en este tipo de aplicaciones. Vamos con el primer punto que nos dice chequear clase del motor y estado de su bobinado. Desde que iniciamos este video te estoy explicando ya las posibles soluciones y aquí ya te las estoy destacando. Es una maniobra, es un primer paso muy sencillo de realizar, pero que muchos no lo toman en cuenta por simplemente desconocimiento o por creer que bueno, los motores pueden soportar diversos escenarios y muchas veces estos pueden fallar. Revisarlo, chequearlo, no te va a tomar mucho tiempo. Si puedes realizar un megado del bobinado, va a estar completamente ideal, va a estar completamente oportuna esa maniobra, pero cualquier chequeo que puedas realizar allí, desconectar obviamente al motor de la carga, validar el funcionamiento de este y realizar sus mediciones correspondientes, como es la medición dentro de sus bobinas, que no esté a tierra, que no esté sucio, el ventilador, que esté despejado de cualquier material que pueda trancarlo y obviamente lo que es la alineación del motor, el acople, las poleas, ¿sí? Las correas, todo lo que implica también la parte mecánica también debemos tomarlo en cuenta. Vamos al segundo punto que nos dice conectar masa del variador de frecuencia a una tierra independiente. Ya te indiqué el por qué. Esto te va a evitar dolores de cabeza y siempre tenemos que chequear que esta tierra esté bien atornillada. Tercer punto es usar cable tipo taller sin malla, ya te lo indiqué, y verificar filtro EMC habilitado. Este filtro es un filtro contra la compatibilidad electromagnética. Dentro de cualquier manual de variador de frecuencia, este punto está bastante ampliado y bastante explicado. Pero aquí lo que te quiero recomendar es que muchas veces este dispositivo, como es especie de un fusible, no es un fusible, pero si te vas a cualquier variador de frecuencia vas a ver que es como una cajita bastante pequeña y muchos la tocan y no conocen para qué está allí puesta. Lo bueno es que esta cajita no se saca del todo, se queda siempre allí y por ello el que no tiene conocimiento sobre variadores de frecuencia quizás lo deja afuera y obviamente el variador de frecuencia no está protegido en esta condición contra eventuales fallas de corriente en su electrónica. Entonces puedes chequearlo más que todo en aquellas aplicaciones en donde hay variadores de frecuencia que están completamente olvidados, que están en sitios inhóspitos y muchas veces ni siquiera se validan, se revisan. Entonces allí puede estar bastante oportuno este chequeo. Vamos al cuarto punto que nos dice no desconectar el cable de comunicación. Siempre esa maniobra con calma, espera a tus encargados y tomen una decisión en equipo. Verificar la carga y programar lo correspondiente, no tocar, ¿ok? No tocar nunca estas aplicaciones que en donde se va a validar el sistema, se quedó detenido y muchas veces se va directamente a validar el funcionamiento de la carga. No, siempre trata de bloquear tu variador de frecuencia. Si no hay posibilidad, entonces allí puedes reunir a los operadores, puedes reunir a tu equipo de trabajo antes de tocar la carga porque personalmente hemos evidenciado fallas en donde los variadores de frecuencia han entrado en un funcionamiento bastante raro y quizás tocando al variador de frecuencia, tocando su teclado, este no reaccione y de momento o de un momento a otro genere algún movimiento sobre el dispositivo. Hemos visto, hemos presenciado algunos accidentes, gracias y por suerte, gracias a Dios, no ha pasado a mayores, pero ello nos ha dado una experiencia en que debemos corroborar en el sistema que no haya quedado alguna tensión, que el variador de frecuencia efectivamente está
detenido, que no está emitiendo tensión, ¿sí? En esos casos siempre recomiendo alejar a las personas y tener mucho cuidado al tocar el tipo de carga, que siempre va a depender también cuál es la aplicación que se está manejando, ¿sí? Entonces ten cuidado con esa maniobra en esos casos. Y finalmente el sexto punto, consultar manuales tanto para la aplicación en altura por derrapeo como para la elección de filtros. En nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia hacemos bastante énfasis y también enseñamos a cómo leer los manuales de estos equipos. La manera en que te enseñamos a leerlos es una manera bastante didáctica que te puedo asegurar que de allí en adelante vas a poder leer cualquier manual sin necesidad de fastidiarte, sin necesidad de molestarte, sino que lo vas a ver como un aprendizaje siempre en el momento que vayas a realizar cualquier aplicación, no solamente con variadores de frecuencia, sino con cualquier dispositivo que vayas a trabajar en la industria. Bien, compañeros, y con este último escenario en donde destacamos ahora la programación avanzada con un variador de frecuencia, antes de finalizar te quiero invitar a nuestras capacitaciones sobre variadores de frecuencia, comunicación industrial y automatismos industriales, en donde ya una gran comunidad se ha dado a la tarea de participar en ellas y hemos tenido una gran receptividad, no solamente por el contenido, sino también en cómo lo exponemos. Si quieres más información, escríbenos al WhatsApp que te vamos a estar dejando aquí en este video, y también no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sin más que agregar, nos vamos a ver en un próximo video.